Capítulo 141. Gracias a que el empleado les entregó la llave, Lucky y Daniel pudieron entrar en la misma habitación. Era una habitación bastante buena con un dormitorio, una pequeña cocina y un baño. El problema era que solo había un dormitorio. Como el espacio para dormir era limitado, ambos tendrían que pasar el tiempo en el mismo lugar. Este hecho resultaba incómodo para Daniel de varias maneras. ¿Acaso planea devorarme? Mientras sudaba frío tratando de adivinar las intenciones de Lucky, escuchó el suave sonido de alguien quitándose la ropa. Al volverse, vio a Lucky colgando su abrigo en el perchero. Cuando sus miradas se cruzaron, Lucky exhaló brevemente y se acercó a Daniel. Extendió su mano. Si me da su abrigo, lo colgaré por usted. Ah. ¿No es necesario? Démelo. Déjeme encargarme de organizar la ropa mientras usted se prepara para bañarse y dormir. Daniel, incapaz de rechazar, se quitó el abrigo y se lo entregó a Lucky. Luego entró al baño. Después de ducharse y secarse con una toalla, Daniel se puso una bata de baño. Tras respirar profundamente, abrió la puerta del baño y pudo ver a Lucky agachada, revisando debajo de la cama. ¿Qué estás haciendo? Lucky, reaccionando a las palabras de Daniel, se levantó. Sacudiéndose el polvo de la ropa, respondió con naturalidad. Solo me estaba preparando para cualquier eventualidad. Si hubiera dispositivos de escucha instalados, lo correcto sería eliminarlos. Y además, murmurando, Lucky sacó de su bolsillo una pequeña caja de papel, más pequeña que su palma. La extendió como si quisiera que Daniel la tomara, lo que le hizo sentir un escalofrío. Esto es... Por más que lo mirara, parecía una caja con preservativos. ¿Realmente planea devorarme? ¿Quiere culminar su estrategia de seducción teniendo relaciones? Mientras Daniel temblaba de nerviosismo, Lucky parpadeó con ojos inocentes y dijo. El empleado del mostrador me lo dio por separado. Parece ser vitaminas, creo que sería bueno que las tomara antes de dormir. ¿Vitaminas? Ante las palabras de Lucky, Daniel sintió que la ola de tensión que lo invadía se disipaba. Al principio pensó que le estaba gastando una broma, pero los ojos inexpresivos de Lucky mostraban la verdad. Pensando que había malinterpretado la situación, Daniel dejó escapar una risa nerviosa y tomó la caja. Las tomaré más tarde. Gracias por preocuparte. Era mejor quedarse callado que explicar que el contenido de la caja no eran realmente vitaminas. Mientras Daniel sonreía incómodamente, Lucky ladeó la cabeza y señaló la cama. Ahora puede dormir. ¿Y la ayudante? Estoy aquí para proteger al coronel, así que no necesito dormir. No recuerdo haberte pedido eso. Asistir a mi superior directo es mi deber básico. Dándose cuenta de que no podía rechazarla, Daniel asintió y caminó hacia la cama. Y volvió a confirmar una vez más. ¿Realmente está bien que duerma solo? Solo por si acaso, también existe la opción de que el ayudante duerma en la cama y yo descanse en el sofá de la sala. Está bien. Era firme. Aunque no entendía la razón, Daniel no podía ignorar su amabilidad, así que se acostó en la cama y se cubrió con la manta. Lucky también se sentó en una silla, que había traído mientras Daniel se duchaba, ubicada en una esquina de la habitación, colocando obedientemente ambas manos sobre sus rodillas. Daniel cerró los ojos, pero no había forma de que pudiera dormir. Para empezar, sentía una gran carga psicológica por el hecho de que Lucky lo estaba observando dentro de la misma habitación. Sin embargo, por muy incómodo que fuera, era difícil resistir por mucho tiempo el doble ataque de una cama suave y una manta cálida. Finalmente, Daniel se rindió y no tardó en caer en un profundo sueño. Ven aquí. Se quedó dormido tan profundamente que incluso comenzó a hablar en sueños. Lucky, que lo había estado observando silenciosamente en la oscuridad, se levantó de su asiento. Tenía curiosidad sobre qué tipo de sueño estaba teniendo Daniel. Acercándose lentamente sin hacer ruido, Lucky se arrodilló y miró fijamente a Daniel. Está cerca. Era la primera vez que observaba a Daniel desde tan cerca. Mientras parpadeaba silenciosamente a una distancia en la que podían escucharse sus respiraciones, Daniel continuó hablando en sueños. Kelly, aquí. Una sutil incomodidad apareció en la expresión de Lucky mientras observaba a Daniel. Otra vez esa mujer. Si aparecía incluso en sus sueños, ¿cuánto la amaría?
Sintiendo celos sin motivo, Lucky susurró al oído de Daniel. Lucky. Aunque era un poco vergonzoso e incómodo, quería ganarle a Kelly aunque fuera en un sueño. No estás con Kelly, estás con Lucky Emilia. Justo después del susurro de Lucky, la expresión tranquila de Daniel comenzó a agrietarse. Sus manos también empezaron a temblar, como si claramente estuviera teniendo una pesadilla. Basta. No te acerques. Ante las palabras entre sueños de Daniel, los ojos de Lucky se entrecerraron. No entendía exactamente qué tipo de sueño estaba teniendo, pero sabía que no era favorable. ¡Qué indignante! Desde la perspectiva de Lucky, que se había quedado allí para proteger a Daniel, no podía evitar sentirse decepcionada. Justo cuando pensaba en pellizcarle la mejilla para molestarlo un poco más, ocurrió algo. Fush. Un poder mágico impregnado de intención asesina se filtró por la rendija de la puerta. Era una cantidad tan minúscula de poder mágico que incluso un agente experimentado no podría detectarlo, pero los sentidos desarrollados de Lucky captaban toda la información con extrema sensibilidad. Lucky, con los ojos entrecerrados agudamente, se levantó lentamente. Era hora de mostrarle la realidad a un arrogante novato. Bilbosel llegó a la habitación 507, donde se alojaba Daniel Steiner, ocultando su presencia. Mientras pensaba en cómo matar a Daniel Steiner, Bilbosel decidió tocar ligeramente la puerta. Si el objetivo estaba despierto, tendría que cambiar su método de asesinato. Atraído por el sonido del golpe, se escucharon pasos dentro de la habitación. Por lo ligero de las pisadas, no era un hombre sino una mujer. ¿La novia de Daniel Steiner? Pensando que no estaría mal matar primero a la mujer, Bilbosel sacó una pistola de su pecho. Después de colocar un silenciador en la pistola y esperar, los pasos se acercaron cada vez más. Parecía que la persona estaba tratando de verificar quién era a través de la mirilla, por lo que Bilbosel sonrió profundamente. Ese acto era un error típico cometido con la ingenua creencia de que la puerta le protegería. ¡Qué mujer tan estúpida! Bilbosel, dejando escapar una risa baja, apretó el gatillo hacia la puerta tan pronto como escuchó los pasos al otro lado. ¡Fium! Disparó la bala exactamente donde se escuchaban los pasos. Sin embargo, no se escuchó a la mujer caer o gritar de dolor. Al contrario, los pasos se acercaban cada vez más. Bilbosel, sudando frío, apretó el gatillo varias veces más, pero nada cambió. ¿Por qué? Confirmé que la bala atravesó la puerta. Era incomprensible, pero no había tiempo para quedarse pensando. El pomo de la puerta comenzaba a girar. Bilbosel guardó la pistola, retrocedió lateralmente y sacó su daga. Pensaba matar a la persona con la daga tan pronto como abriera la puerta y saliera. Bilbosel, que había aumentado la densidad de sus músculos haciendo circular el poder mágico por todo su cuerpo, reguló su respiración y agarró firmemente la daga. Criic. Finalmente, cuando la puerta de la habitación 507 se abrió y Lucky apareció, Bilbosel pisó fuerte el suelo. Bilbosel salió disparado a una velocidad tremenda y blandió la daga antes de que Lucky pudiera darse la vuelta. Swoosh. Aunque una trayectoria plateada cortó en diagonal, no hubo sangre salpicando. ¿Lo esquivó? Al darse cuenta de que había fallado su ataque, Bilbosel momentáneamente cruzó miradas con Lucky. Ojos rojos como la sangre. En esos ojos inexpresivos, sin emoción alguna, no había intención asesina. Como si no fuera necesario tener tal intención para enfrentarse a él. Gracias a eso, el instinto de Bilbosel estaba sonando alarmas. Voy a morir. Si dudaba aunque fuera un momento, terminaría en pedazos en el suelo. ¡Tac! Invadido por el miedo, Bilbosel saltó rápidamente hacia atrás para crear distancia. Un sentimiento de alivio lo inundó proporcionalmente a la distancia que había ganado. Sin embargo, su respiración se aceleró y sus ojos temblaban. Bilbosel tensó la mano que sostenía la daga para enfrentarse a Lucky, pero no había nada que agarrar. ¿Eh? Solo entonces Bilbosel se dio cuenta de que la daga que debería estar en su mano había desaparecido. Aturdido, levantó la cabeza y vio a Lucky examinando su daga, sosteniéndola en la mano. ¿En qué momento? No estaba seguro, pero ahora que su oponente parecía distraído, era su única oportunidad. Bilbosel sacó la pistola de su pecho, apuntó a Lucky y apretó el gatillo. PFFT. ¿Y entonces?
Bilbosel escupió saliva y cayó al suelo con un golpe sordo. Al bajar lentamente la cabeza, vio sangre fluyendo de un agujero de bala en su muslo. Lo más desconcertante era que quien había disparado a su muslo había sido el propio Bilbosel. Bilbosel había imaginado que estaba disparando a Lucky. Pero en realidad, había estado apuntando a su propio muslo. Caí en una alucinación. Yo. Un terror que superaba el dolor hizo que Bilbosel cerrara la boca. No puede ser. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, Bilbosel, tragando saliva mezclada con sangre, pudo escuchar el sonido de unos zapatos acercándose. Al levantar la mirada, vio a Lucky acercándose lentamente con la daga en la mano. ¿Cuántos son? Una voz metálica llegó a sus oídos como si los estuviera destrozando. Frente a Bilbosel, que ni siquiera podía pensar en huir, Lucky se arrodilló sobre una rodilla. Colocando la daga bajo la barbilla de Bilbosel, Lucky parpadeó con sus ojos rojos y continuó hablando. Me refiero a tus amigos. Solo entonces Bilbosel pudo darse cuenta. El segador de ojos rojos. Nombre en código. Cisne rojo. La catástrofe creada por los países aliados era precisamente la mujer que tenía frente a él. Capítulo 142. Temprano por la mañana. El vestíbulo del Hotel Lampremp. HMM. Tempret, sentado en un sofá ubicado en un rincón del vestíbulo, habló mientras masticaba chicle. ¿Ya están todos reunidos? Ante las palabras de Tempret, Ferman, sentado frente a él, asintió. Hoy también llevaba una boina de lana en la cabeza. Todos excepto uno están aquí. ¿Eh? ¿Quién falta? Bilbosel. ¿Bilbosel? Después de un momento de silencio tratando de recordar quién era, Tempret frunció una ceja. Es el que siguió a Daniel Steiner ayer. El tipo que nos dijo que Daniel Steiner había entrado al Hotel Lampremp. Así es. Intenté contactarlo esta madrugada, pero no respondió. No respondió, Masticando. Después de masticar chicle durante un rato, Tempret levantó la mano y se rascó la mejilla. Debe ser una de dos cosas. O huyó porque valoraba su vida, o se enfureció y decidió matar a Daniel Steiner por su cuenta y terminó con el cuello cortado. Tempret sopló en el chicle, inflándolo como un globo. Pop. Cuando el chicle inflado explotó y se pegó a sus labios, Tempret sacó la lengua para limpiarlo. Ferman, observando a Tempret masticar nuevamente el chicle, habló con preocupación. Si es lo segundo, ¿no deberíamos estar más alarmados? Si Bilbosel reveló nuestro plan, ¿podríamos terminar muertos? Bueno, yo lo veo diferente. Tempret se encogió de hombros. Como sabes, este hotel no tiene puerta trasera. Para salir del hotel, hay que pasar por este vestíbulo. Incluso si Bilbosel reveló nuestro plan, no cambia mucho. Pero... sí, Daniel Steiner podría llamar refuerzos. ¿Y qué? Simplemente subimos a su habitación y le disparamos antes de que lleguen. No importaba mucho si Daniel Steiner se escondía en otra habitación que no fuera la suya. Entre los espías reunidos aquí había personas habilidosas en rastreo. Por supuesto, algunos miembros de la compañía encargada de escoltar a Daniel Steiner estarían alojados aquí, pero este no era un campo de batalla sino un combate en interiores. En combate en interiores, los espías reunidos aquí eran varias veces más experimentados que los soldados. No había forma de que perdieran. ¿Tu nombre era Ferman? No te preocupes demasiado. Los que he convocado aquí son, como mínimo, expertos en sus campos. Ding. Al escuchar el timbre mecánico que anunciaba la llegada del ascensor, Tempret cerró la boca. Los nervios de los otros espías, que fingían leer periódicos sentados en los sofás y sillas del vestíbulo, también se tensaron. Todos se prepararon para la lucha, llevando las manos a las pistolas que tenían escondidas. En esta situación tensa, cuando se abrieron las puertas del ascensor, ninguno de los espías sacó su arma. Esto se debió a que quien salió del ascensor no fue Daniel Steiner sino su ayudante, Lucky Emilia. Mientras Lucky cruzaba el vestíbulo con el sonido de sus zapatos, los espías solo observaban. Después de todo, su objetivo era Daniel Steiner, no su ayudante. Tempret, intercambiando miradas con los espías, levantó la mano para transmitir una señal. Déjenla ir. Cuando los espías asintieron en acuerdo, Lucky llegó hasta la recepción del hotel. Allí, Aaron, un espía disfrazado de empleado, la recibió con una sonrisa.
Teniente Lucky Emilia. Buenos días. ¿Le gustó la habitación? Si va a hacer el checkout, necesitaría que viniera con el coronel Daniel Steiner, con quien se hospedó. Si solo está saliendo, puede hacerlo libremente. Lucky no respondió y miró fijamente a Aaron. Incómodo por esto, Aaron continuó con una sonrisa profesional. Ah, si quiere conocer lugares turísticos de Erestium o hacer compras, puedo recomendarle. Me gustaría que dejara de actuar. Ante las palabras de Lucky, la sonrisa de Aaron se agrietó. Aunque seguía sonriendo, el ambiente había cambiado completamente. ¿Actuar? ¿De qué está hablando? El águila que vuela alto nunca conoce lo que ocurre bajo tierra. La mano de Aaron tembló. Se sorprendió porque su interlocutora conocía un código secreto usado dentro del Departamento de Espionaje de los Países Aliados. Después de mantener un momento de silencio, Aaron dejó de sonreír. ¿Eres camarada? Entonces ayúdanos con nuestro plan. Nos hemos reunido aquí para eliminar a Daniel Steiner. Me niego. ¿Por qué? Ustedes están violando los principios que deben seguir como espías de la Alianza. Todos los espías de la Alianza solo pueden actuar según órdenes. Pero ahora ustedes están pensando y actuando independientemente. Aaron, mirando a Lucky con furia, apretó los dientes. Con la aniquilación de la sucursal de Palentía, nuestra red de comunicación cayó en manos del Imperio. Naturalmente, la sede está evitando contactarnos para evitar ser interceptados. Lo sé. Entonces será más fácil hablar. ¿Debemos quedarnos sin hacer nada en esta situación? Creo que es correcto movernos independientemente por el bien de la Alianza. Las opiniones individuales no son importantes. Lo importante es que ustedes están actuando por su cuenta, y yo tengo la misión de juzgar a tales personas. Un suave suspiro escapó de los labios de Lucky. Sin embargo, actualmente estoy cuestionando a la Alianza, así que si cooperan adecuadamente, no tengo intención de causarles daño. ¿Cooperación? Abandonen el plan de eliminar a Daniel Steiner y dispérsense ahora mismo. Si no lo hacen, no tendré más remedio que usar la fuerza. Aaron, que había estado observando a Lucky, dejó escapar una risa despectiva. Lucky le parecía despreciable por decir cosas tan difíciles de aceptar. El número de espías reunidos aquí llega a 30. La mayoría son veteranos que han matado antes. ¿Estás diciendo que los enfrentarás tú sola? Si es necesario, lo haré. Dicen que no hay remedio para la estupidez. Aaron, con una sonrisa burlona, sacó una pistola de debajo del mostrador. No será necesario que los demás intervengan. Te mataré con mis propias manos. Simultáneamente, hubo un murmullo entre los espías. Entre ellos, Tempré gritó con urgencia. Aaron. Detente ahora mismo. No estás en tus cabales. Cállate. Es algo inevitable por el bien mayor. Después de reprender a los espías, Aaron miró a Lucky con desprecio. Oye, maldita. ¿Tienes alguna última voluntad? Creo que eso será más necesario para usted que para mí. Fanfarroneando hasta el final. Si no tienes últimas palabras, lo aceptaré. Adiós. Aaron apretó el gatillo. ¡Bang! Al mismo tiempo, la cabeza de Aaron explotó. Era algo natural, después de todo. Desde el principio, Aaron había estado apuntando la pistola a su propia sien. Cuando Aaron, con la cabeza volada, cayó al suelo, un pesado silencio envolvió el vestíbulo del hotel. En medio de la tensión, los espías que solo habían estado observando la espalda de Lucky comenzaron a levantarse uno a uno. Tempret, también levantándose, tragó saliva y gritó a su alrededor. Son alucinaciones. Esa mujer está usando alucinaciones. No la miren a los ojos ni hablen con ella. Dirigiéndose a los espías vacilantes, Tempret gritó una vez más. ¿Qué están haciendo, idiotas? Disparen. Disparen. Los espías, finalmente reaccionando, sacaron sus pistolas y comenzaron a apretar los gatillos uno a uno. Mientras sonaban disparos consecutivos, decenas de balas volaron, pero... ¡Pam pam pam pam! Las balas se detuvieron al impactar contra una cortina azul o cayeron al suelo. Un escudo de mana de alta densidad estaba bloqueando todas las balas que venían de todas direcciones. Imposible. ¿Cómo? Entender que alguien pudiera bloquear decenas de balas disparadas al azar desde todas las direcciones era incomprensible.
Si esto fuera posible, las armas de fuego no tendrían razón de existir. Sin embargo, Lucky lo estaba haciendo como si fuera lo más natural. Mierda. ¿Qué demonios es esta mujer? Cuando el confundido Template estaba recargando el cargador, Lucky se dio la vuelta. En su mano sostenía la daga que Bilbosel tanto apreciaba, aunque no estaba claro cuándo la había sacado. Justo cuando Template, sintiendo el peligro, levantaba su pistola para apretar el gatillo, el cuerpo de Lucky se volvió borroso y luego desapareció de la vista. ¿También usa aceleración neural? Lucky estaba usando consecutivamente técnicas que otros considerarían geniales solo por dominar una. En medio de su asombro, Template giró la cabeza para advertir a los demás, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? En el espacio por donde había pasado la imagen residual de Lucky, la sangre de los espías estallaba una tras otra. Un espía con el brazo cortado gritaba, mientras otro con el cuello cercenado caía al suelo echando espuma por la boca. Los espías, presos del pánico, apretaban los gatillos convulsivamente, causando que las balas sin objetivo rebotaran por el techo y las paredes. ¡Ah! Mi brazo. Mi brazo. Sálvenme. Sálvenme. Por favor. Cada vez que cerraba y abría los ojos, el número de espías muertos aumentaba exponencialmente. Por todas partes brotaba sangre y partes cercenadas de los cuerpos de los espías flotaban en el aire. Aunque quería resistir, Template no podía seguir con los ojos la velocidad a la que se movía Lucky. Indefenso, Template levantó lentamente la mano y apuntó a su propia cabeza. No estaba bajo las alucinaciones de Lucky. Simplemente había juzgado objetivamente que no podía vencer a esa mujer. Porque se había dado cuenta de que ella era el legendario cisne rojo del que se hablaba entre los espías. Template incluso sabía que Lucky provenía de experimentos. Maldición. ¿Qué clase de monstruo han creado? Template, con una sonrisa amarga, puso el dedo en el gatillo. No hay equilibrio. Malditos bastardos de la Alianza. Con esas últimas palabras, Template apretó el gatillo sin vacilar. Capítulo 143. Un callejón cerca del Hotel Lampremp. Uf. Ah. Ferman, con una boina de lana, corría jadeando. La razón por la que huía era solo una. Había presenciado cómo una mujer de ojos rojos masacraba a sus compañeros. En realidad, más que presenciarlo, había escuchado los gritos de sus compañeros. Desde el momento en que Lucky usó alucinaciones para matar a Aaron, Ferman, sintiendo que algo andaba mal, huyó sin mirar atrás. No mucho después de salir, los gritos de sus compañeros resonaron, así que podía imaginar más o menos la situación dentro del hotel. Mierda. ¿Por qué ha pasado esto? El plan de Ferman era simple. Todo lo que quería era asesinar a Daniel Steiner, regresar a la Alianza, que reconocieran sus méritos y recibir una recompensa. Aunque Template había hablado sobre causas nobles y cosas así, Ferman no tenía ninguna intención de dejarse llevar por ese patriotismo insignificante. Tampoco pensó que fuera una misión tan peligrosa. Por muy mala reputación que tuviera Daniel Steiner, estaba seguro de que no podría enfrentarse a 30 espías acostumbrados a matar. Pero se encontraron con un obstáculo inesperado. Sin siquiera llegar a Daniel Steiner, sus compañeros murieron miserablemente a manos de su ayudante. No entiendo bien por qué las cosas han salido así, pero... Por el momento, decidió contentarse con haber podido salvar su vida. Ferman, secándose el sudor de la frente con la mano, se detuvo mientras recuperaba el aliento. Desde el otro extremo del callejón, una silueta humana se acercaba lentamente. Al principio pensó que era un transeúnte perdido, pero cuanto más se acercaba, más incómodo se sentía. Porque los ojos de una persona de piel negra lo miraban claramente. No puede ser. El desconcertado Ferman metió la mano en su pecho para sacar su pistola, pero era demasiado tarde. El hombre negro, que había sacado su pistola más rápido que Ferman, ya tenía el dedo en el gatillo. Mier. Fium. La bala que salió del silenciador atravesó la cabeza de Ferman. Como resultado, Ferman cayó de bruces en un charco, con la misma postura con la que intentaba sacar su pistola. Amtal, acercándose a Ferman, apretó insensiblemente el gatillo apuntando hacia abajo. Una bala más impactó en la cabeza del caído Ferman, salpicando sangre. Era un tiro de gracia.
Después, Amtal guardó la pistola, sacó una radio y presionó el botón de transmisión. Capturé al que escapó. ¿Y los demás? Después de soltar el botón de transmisión y esperar un momento, escuchó la respuesta del otro lado. Además, nadie está saliendo del hotel. Esto significaba que Luke y Emilia había eliminado a todos los espías de la Alianza. Para Amtal, esto era bastante desconcertante. Nunca imaginó que Luke y Emilia mataría a todos los enemigos ella sola. Aunque se dice que viene de experimentos de la Alianza, Amtal había revisado la información y documentos confidenciales recopilados cuando aniquilaron la sucursal de Palentía. Lo hizo con la intención de llevarse la información necesaria y, si no, entregarla a la oficina de seguridad. Además, si había información perjudicial para Daniel Steiner, también necesitaba eliminarla. En ese momento, Amtal había recopilado accidentalmente documentos confidenciales relacionados con el proyecto Lucky. Era un documento de máximo secreto que describía aproximadamente dónde se ubicaba el laboratorio que llevaba a cabo el proyecto Lucky. Pensando que no debía revelarse que el ayudante de Daniel Steiner era producto de experimentos de la Alianza, Amtal guardó esos documentos por separado antes de abandonar la fábrica textil. Después de eso, Amtal pasó un tiempo reflexionando sobre si sería correcto matar a Luke y Emilia por el bien de Daniel Steiner. Según los documentos obtenidos, Luke y Emilia era un monstruo que trascendía la categoría humana. No era deseable permitir que tal monstruo estuviera al lado de Daniel Steiner. Por eso, estaba ideando un método para matar a Luke y Emilia, aunque implicara algunas pérdidas, pero considerando lo que Luke acababa de hacer, parecía casi imposible. Porque Luke y Emilia había masacrado en un instante a casi 30 espías de la Alianza. Era evidente que no cambiaría mucho si Amtal y sus subordinados intervenían. Además, aunque no entendía la razón exacta, actualmente Luke y Emilia estaba protegiendo a Daniel Steiner. Como sus objetivos coincidían, no había necesidad de enemistarse. Sin embargo, lo que le preocupaba era si Daniel Steiner comprendía correctamente este hecho. Si en esta situación Luke y Emilia cambiara de opinión, había una alta probabilidad de que Daniel Steiner muriera sin entender nada. Conociendo el poder de Luke y Emilia en este momento, solo había una opción. Amtal, habiendo tomado su decisión, tomó la radio y presionó el botón de transmisión. Prepárense para regresar a las islas. Como hemos confirmado que Luke y Emilia está del lado de Daniel Steiner, reduciremos nuestras fuerzas de escolta al mínimo. Además, después de regresar a las islas, nos enfocaremos en identificar la ubicación del laboratorio donde se llevó a cabo el proyecto Lucky. Informar a Daniel Steiner sobre la identidad de Luke y Emilia y proporcionarle su debilidad. Esa era la única ayuda que la organización secreta Cisne Negro podía ofrecer a Daniel Steiner en este momento. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente con la luz del amanecer que atravesaba la ventana. Era un techo familiar. Daniel, parpadeando tranquilamente, se incorporó y frunció el ceño. ¿Qué tipo de sueño fue ese? En el sueño, Daniel claramente estaba paseando en un parque con Kelly, su Golden Retriever. La vida pacífica que tanto anhelaba Daniel se había hecho realidad en el sueño. Pero de repente, en un parpadeo, Kelly se transformó en Lucky y comenzó a acercarse. Daniel, sorprendido, gritó que no se acercara, pero Lucky solo se pegaba a él como un perro y sacaba la lengua. Como si el alma de Kelly hubiera entrado en el cuerpo de Lucky. No entendía por qué había tenido un sueño tan extraño. Daniel, que había estado aturdido por un momento, se rascó la cabeza. Está bien. No pensemos demasiado en ello. Daniel, suspirando, estaba a punto de levantarse para bañarse cuando se detuvo. Sintió como si tuviera algo extraño en los oídos. Al llevarse la mano a la oreja, sintió algo hecho de goma. Al sacarlo, vio que eran tapones para los oídos de uso militar. ¿Tapones para los oídos? ¿Por qué? Sin entender, Daniel miró a su alrededor. ¿Ayudante? No hubo respuesta. De hecho, no se sentía la presencia de nadie. ¿Habrá salido antes? Pensando que podría ser así, Daniel se levantó. No había nada bueno en demorarse, así que planeaba tomar una ducha rápida y salir. Hoy comenzaré el día tomando café en un café cercano. A juzgar por la calidez del sol, parecía que hoy ocurriría algo bueno.
Daniel, que había terminado de ducharse y se había puesto correctamente su uniforme militar, tarareaba mientras tomaba el ascensor y llegaba al vestíbulo del hotel. Justo al dar un paso fuera del ascensor, su cuerpo se petrificó. ¿Qué es esto? Después de oler el aroma nauseabundo a sangre, lo que vio fueron los cuerpos de unas 30 personas despedazadas. Todos estaban caídos en el suelo sin una parte intacta de sus cuerpos, como si hubiera ocurrido una sangrienta batalla. Dicen que cuando uno se sorprende demasiado, olvida incluso gritar, y eso era exactamente lo que le ocurría a Daniel. Sin embargo, Daniel rápidamente recuperó la compostura, sacó su revólver y comenzó a caminar lentamente. Con los sentidos agudizados para poder usar la aceleración neural en cualquier momento, Daniel abrió lentamente la boca. Hola. ¿Hay alguien aquí? Naturalmente, no hubo respuesta. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Será posible? Mientras Daniel especulaba sobre quién podría ser el culpable, desde afuera del hotel comenzaron a sonar estridentes sirenas. La policía. Pensando que estaba a salvo, Daniel relajó la tensión de su cuerpo y se dirigió hacia la entrada del hotel. Entren. Es por aquí. Poco después, policías armados irrumpieron en masa por la entrada del hotel. Vieron los cuerpos tendidos en el suelo y tomaron aire profundamente, luego giraron la cabeza y miraron a Daniel, que caminaba hacia ellos. Todos tenían expresiones de asombro. Ah. Gracias por su arduo trabajo. Sé que esta situación debe ser desconcertante. Los policías aterrorizados levantaron al unísono sus pistolas y apuntaron a Daniel. No se acerque. Alto. Deténgase ahí mismo. Suelte el revólver. Suéltelo ahora. Daniel, sudando frío, se detuvo en su lugar. Pensando que había algún malentendido, Daniel dejó el revólver en el suelo y levantó ambas manos. Un momento. Puedo explicarlo todo. Esto no lo hice yo. Mientras Daniel explicaba, un hombre que parecía ser un inspector gritó. Idiotas. No bajan las armas. Esa persona es el coronel Daniel Steiner. Pero la persona que causó esta masacre. Estúpidos, miren que tienen en las manos los muertos. ¿Les parece que el coronel Daniel atacó a personas inocentes? Los policías, al escuchar al inspector, bajaron sus armas una a una. Como dijo el inspector, todos los cadáveres estaban armados. Sin embargo, seguían mirando a Daniel Steiner con ojos temerosos. Espera. Pensando que la situación no pintaba bien, Daniel habló de nuevo con seriedad. Señores. Deben creer mis palabras. Por favor, entiendan que no tengo ninguna relación con los cuerpos que están en el suelo. Les ruego que dejen de mirarme a esa manera. Aunque Daniel explicaba de la manera más clara posible, los policías no le creían. Lo mismo ocurría con el inspector que comandaba a los policías. El inspector evitó intencionalmente la mirada de Daniel, tomó una radio y movió los labios. Cuartel. Aquí el inspector Derento de la patrulla de seguridad en tiempos de guerra. Actualmente hay numerosas víctimas mortales en el vestíbulo del Hotel Lampremp en la 8ª Avenida. Las víctimas son aproximadamente 30, y la persona que resultó victoriosa después del enfrentamiento con ellos es... El inspector, tragando saliva, continuó con incredulidad. Una sola persona. El coronel Daniel Steiner. Capítulo 144. Daniel no era el tipo de persona que se aprovechaba de una reputación nacida de un malentendido. Más bien, pertenecía a aquellos que evitaban extremadamente que su fama aumentara más de lo que ya era. Por eso, Daniel explicó desesperadamente que el incidente del vestíbulo del hotel no había sido causado por él. Cuando un policía impresionado le hizo algunas preguntas para elaborar el informe, Daniel lo negó vehementemente. Ya les dije que no fui yo. No lo hice yo. Pero las afirmaciones de Daniel no fueron aceptadas. Porque según las circunstancias, para cualquiera era evidente que Daniel Steiner había sido el responsable. Cuando más tarde se reveló que los 30 cadáveres eran espías de la Alianza, el alcalde de la ciudad visitó personalmente a Daniel para expresarle su gratitud. Incluso entonces, Daniel, conteniendo su ira, le explicó al alcalde. Señor alcalde. Si realmente lo hubiera hecho yo, ¿por qué lo negaría? Aunque tengo la capacidad de aceleración neural, no poseo la fuerza para vencer a 30 personas. Por favor, que al menos usted entienda que no fue obra mía.
Daniel esperaba que el alcalde tomara la iniciativa para aclarar este malentendido, pero lo que recibió fue una placa de agradecimiento. En la placa incluso figuraba el grandioso título de Salvador de Erestium. Daniel, sintiéndose al borde de la locura, decidió revelar toda la verdad en el podio de discurso preparado por el alcalde. Ciudadanos. Están equivocados sobre mí. No soy un soldado tan excepcional como para poder vencer a 30 espías de la Alianza. En el podio, lleno de ciudadanos de Erestium, Daniel anunció desesperadamente que no había sido obra suya, y al día siguiente, en la primera plana del periódico local apareció un artículo titulado El humilde héroe de guerra Daniel Steiner. El contenido del artículo principalmente elogiaba al coronel Daniel Steiner por no alardear a pesar de sus tremendos logros. Finalmente, Daniel decidió rendirse en su intento de aclarar el malentendido. El día que partió de la ciudad, después de que pasara el tiempo. Coronel Daniel Steiner. En nombre de la ciudad, le expreso nuevamente mi gratitud. ¿Qué se supone que hice? Ja ja ja. Ojalá nuestros ciudadanos también aprendieran de su humildad. No, en serio, ¿qué hice? Entiendo. Como parece incómodo, no insistiré más. Daniel, después de estrechar la mano del alcalde, abordó el tren entre los vítores de numerosos ciudadanos. Poco después, en el compartimento del tren, Daniel, que observaba cómo Erestium se alejaba a través de la ventana, giró la cabeza. Gracias a que Prien se había ausentado momentáneamente, solo Lucky estaba sentada frente a Daniel. Cuando sus miradas se cruzaron, Lucky parpadeó inocentemente. «Coronel. ¿Tiene algo que decir?» Por alguna razón, esa reacción inocente le resultaba irritante. Porque Daniel sabía vagamente que había sido Lucky quien había masacrado a los 30 espías. Pero, ¿por qué? No entendía por qué Lucky había masacrado a espías de la Alianza, que eran sus propios aliados. Pensando que era peligroso preguntarle directamente, Daniel bromeó. ¿Mi ayudante tiende a creer lo que digo? Generalmente confío en usted. Entonces, ¿también crees que no soy el culpable de la masacre en el vestíbulo del hotel? Si usted lo afirma, lo creeré. Bien. Por cierto, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Los ojos rojos se cerraron lentamente y volvieron a abrirse. Como le dije, estaba en el salón del hotel. ¿No tienes relación con el incidente del vestíbulo? Podría decir que no. Lucky, tratando de eludir la responsabilidad, irritaba aún más a Daniel. Daniel golpeó ligeramente la mesa y dijo. No sé quién fue, pero gracias a eso, me he ganado una mala reputación. Como ha salido en el periódico local, es cuestión de tiempo que llegue a las islas, ¿no es así? Más que una mala reputación, diría que es un mérito. Veo que no cedes ni una palabra. Me limito a decir la verdad. Mira esa cara impasible. ¿Cómo puede cargar sus acciones a otros sin sentir ni un ápice de culpa? Aunque Daniel estaba atónito, entendía la actitud de Lucky. El objetivo de los espías de la Alianza probablemente era matarme. Objetivamente, la única persona en el hotel que podría haber sido el objetivo de los espías de la Alianza era Daniel Steiner. Por alguna razón que desconozco, Lucky lo impidió. Pensando así, Daniel comenzaba a ver a Lucky de manera diferente. Mientras observaba a Lucky, Daniel habló tranquilamente. Quiero expresar mi gratitud. Los ojos rojos de Lucky, hasta entonces inexpresivos, mostraron agitación. Daniel miró a Lucky, que guardaba silencio sin dar una respuesta particular, y sonrió levemente. Aunque no sé quién fue, siento que debo agradecerle. Mientras Lucky dudaba en responder, el tren entró en un túnel ferroviario. La cálida luz del sol desapareció, y en el compartimento sombrío, ocasionalmente pasaban destellos de luz amarilla de las bombillas incandescentes. Incluso en la sombra, los ojos rojos de Lucky brillaban con luz interior, por lo que eran claramente visibles. No, quizás esos iris del color de la sangre solo podían brillar en la sombra. Sin embargo, Daniel no deseaba que Lucky viviera en las sombras. Deseaba que fuera un poco más honesta consigo misma y mostrara sus verdaderos sentimientos a los demás. Pensando así, Daniel se reprochó inconscientemente. Me he ablandado. Pensar así sobre una espía de un país enemigo. Quizás, sin darse cuenta, sentía compasión por el hecho de que Lucky fuera producto de experimentos. O tal vez había desarrollado afecto después de pasar juntos casi un año. Clank.
El ruido que hacían las ruedas del tren al pasar por las juntas de los rieles resonó obstinadamente. Como si ese sonido hubiera roto sus pensamientos, Lucky bajó la mirada. Con las orejas enrojecidas, después de un breve silencio, Lucky habló. Si la persona que ayudó al coronel Daniel escuchara esas palabras. Mientras Lucky dejaba la frase incompleta, el tren salió del túnel. Con la luz del sol derramándose, los árboles y campos se extendían bucólicamente. Con ese paisaje como fondo, Lucky levantó la mirada y miró a Daniel. Sin duda. Después de dudar un momento, Lucky pronto mostró una sonrisa sincera. Creo que se alegraría. Los ojos de Lucky, liberados de la sombra, ya no brillaban. Sin embargo, la sonrisa que florecía en lugar de ese brillo era más hermosa que nunca. Frente Oriental, cuartel general de campo de la 7 División Acorazada de Magia. Excelencia. Hemos recibido informes de que una brigada de infantería se ha unido a la división blindada enemiga. Además, según la información obtenida por el Departamento de Inteligencia a través de interceptación de comunicaciones, el enemigo planea avanzar hacia aquí pronto. El comandante de la división, Mordón, que estaba recibiendo informes de situación de su estado mayor en la tienda de mando, frunció el ceño. No es bueno. Realmente, no estaba seguro de poder resistir lo suficiente si la división blindada enemiga, unida a una brigada de infantería, empujaba el frente. Además, en este momento, el jefe del Estado Mayor que dirigía el ejército junto a él yacía enfermo, incapaz de superar su enfermedad crónica. En esta situación apremiante, no sabía cómo responder. Con el ceño fruncido, jugando nerviosamente con su bastón de mando, Mordón habló irritado. ¿Cuándo llegará el nuevo jefe del Estado Mayor enviado por el cuartel general? Normalmente debería haber llegado aquí hace 2 días. Ante la reprimenda de Mordón, el oficial de inteligencia respondió. Según los informes recibidos, durante su viaje en tren se vio envuelto en un derrumbe, lo que ha provocado el retraso. Eso era algo que Mordón ya sabía. Sin embargo, su mal humor se debía a que, en el fondo de su subconsciente, quería contener a Daniel Steiner, ensalzado como héroe de guerra. Patético. ¿Será porque no es más que un huérfano? Mordón era un comandante de división de origen noble. Por eso, le desagradaba que Daniel Steiner, de origen huérfano, ascendiera rápidamente a una edad temprana hasta el rango de coronel, y además ejerciera como jefe del Estado Mayor en el frente. Más allá del desagrado, le resultaba extrañamente desagradable. Aunque como comandante del frente Mordón no estaba muy al tanto de las noticias de las islas, conocía todos los grandes acontecimientos. Naturalmente, entre esos grandes acontecimientos se incluían los causados por Daniel Steiner. Arrogantemente, ha estado en conflicto con los nobles, consciente o inconscientemente. A los ojos de Mordón, Daniel Steiner era alguien que no conocía su lugar. Chasqueando la lengua abiertamente, Mordón habló con la intención de atrapar a Daniel. ¡Qué suerte tiene! Mientras nosotros sufrimos aquí en el campo, él probablemente estaba divirtiéndose en la ciudad con la excusa del derrumbe. Pero nadie estuvo de acuerdo con las palabras de Mordón. Justo cuando pensaba que el ambiente era extrañamente diferente de lo habitual, el oficial de inteligencia habló. Excelencia. Según las noticias recientes, el coronel Daniel Steiner se vio envuelto en un intento de asesinato por parte de espías de la Alianza en Erestium. Como era la primera vez que oía esto, Mordón carraspeó. ¿Asesinato? Supongo que no habrá muerto, ¿verdad? Independientemente de su desagrado, Mordón no deseaba que Daniel Steiner muriera. Porque ahora, aquí, se necesitaba un oficial competente más. Bueno. El oficial de inteligencia dudó un momento y luego dijo. Se dice que mató a todos los espías de la Alianza, casi 30. Los miembros del Estado Mayor, incluido Mordón, tomaron aire bruscamente y parpadearon aturdidos. Ya era sorprendente que 30 personas llevaran a cabo una operación de asesinato, pero más aún que Daniel Steiner los hubiera eliminado a todos. Sin embargo, juzgando que no era completamente imposible, Mordón intentó presumir. Parece que la compañía de escolta demostró su valía. Como dicen que son personas competentes. Aunque intentaba negar los logros de Daniel, el oficial de inteligencia negó con la cabeza. No, señor. Tengo entendido que Daniel Steiner se enfrentó solo a los casi 30 espías.
Según el inspector local, el suelo del vestíbulo estaba cubierto de sangre debido a los 30 cadáveres, y en medio de todo, el coronel Daniel Steiner estaba de pie, solo. El murmullo que llenaba la tienda de mando desapareció. En medio de un temor inexplicable, el ambiente se volvió sombrío. Entre ellos, el oficial de inteligencia, observando la reacción de Mordón, continuó lentamente. Además, se dice que el coronel Daniel Steiner no sufrió ninguna herida mientras se enfrentaba a 30 personas. Además, según la investigación, algunos espías, llenos de extremo terror hacia el coronel Daniel Steiner, perdieron la voluntad de luchar y se suicidaron. Mordón, sudando frío, se llevó inconscientemente la mano al cuello. ¿Eso? Con los ojos temblando, Mordón tragó saliva y dijo. Sobre lo que he dicho hoy, insultando al coronel Daniel Steiner. Por favor, ¿podrían mantenerlo en secreto? Después de todo, proteger su vida era más importante que su orgullo. Capítulo 145. El tren, que avanzaba por la línea de suministros emitiendo humo negro, comenzó a reducir lentamente su velocidad cuando apareció una pequeña estación. En la estación de madera bullían soldados transportando suministros junto con otros heridos que esperaban su regreso, todos mezclados en una sola multitud. ¡Chii! Cuando Daniel bajó del tren acompañado por su escolta, naturalmente atrajo todas las miradas, lo cual era comprensible ya que se trataba de un joven oficial que no solo portaba la cruz de oro y la cinta nacional, sino que también lucía las insignias de coronel. Los soldados de la estación detuvieron lo que hacían, miraron fijamente al joven coronel y rápidamente le presentaron sus saludos. Habían reconocido que era Daniel Steiner, conocido como héroe de guerra. Coronel. Por fin ha llegado aquí. Todos los soldados miraban a Daniel con admiración. Era natural. Daniel era el principal artífice de la operación de invasión de Nordia y responsable de someter al reino de Elbresia. Además, había unificado al pueblo a través de su discurso de guerra total y en la frontera con el reino de Belmore había logrado la hazaña de capturar al príncipe heredero aprovechando el ataque enemigo en su contra. Recientemente había detenido incluso a colaboradores que ayudaban a la alianza dentro de las islas, por lo que podía considerarse una leyenda viviente. Por supuesto, para Daniel, las miradas de respeto de los soldados solo resultaban incómodas. Aún así, no podía ignorar sus saludos, así que mientras asentía vagamente, un oficial acompañado de soldados se le acercó. Era un oficial con insignias de mayor. Coronel Daniel Steiner. Es un honor conocerlo. Soy el mayor Pelp, oficial de inteligencia de la 7 División Acorazada de Magia. Yo también me alegro de conocerte. Soy el coronel Daniel Steiner, asignado como jefe del Estado Mayor de la 7 División Acorazada de Magia por orden de Su Majestad el Emperador. Es tan imponente como dicen. Sígame, le conduciré al cuartel general. Daniel asintió, siguió a Pelp y subió a un vehículo militar oficial estacionado cerca de la estación. Cuando Pelp se sentó junto a Daniel, el conductor pisó naturalmente el acelerador y comenzó a conducir. Dentro del vehículo en movimiento, Pelp se volvió hacia Daniel y habló. Jefe del Estado Mayor. Le pido disculpas por trasladarlo directamente al cuartel general sin darle tiempo para descansar del viaje. La situación en el frente no es muy buena. Ante las palabras de Pelp, Daniel simplemente asintió como si comprendiera perfectamente. Para Pelp, parecía una actitud noble y llena de confianza, pero Daniel estaba temblando por dentro. ¿La situación del frente no es buena? El primer principio en la vida de Daniel era preservar su vida. El segundo principio era cumplir el primero. Para alguien como Daniel, tan lleno de deseos de vivir, el campo de batalla era uno de los peores lugares. Yendo un paso más allá, un campo de batalla peligroso era un lugar al que no quería ir ni aunque le ofrecieran millones. Sin embargo, después de una serie de complicaciones, el cuartel general del Estado Mayor, con la extraña creencia de si hay un lugar donde las cosas no van bien, envía a Daniel Steiner, lo había recomendado al emperador como jefe del Estado Mayor de la 7 División. Maldición. Aunque quería gritar, lo único que Daniel podía hacer ahora era entrecerrar los ojos y suspirar. Pelp, observándolo desde el costado, estaba convencido. ¿Ya está buscando una estrategia para revertir la situación? Definitivamente no era así. Daniel, tras recibir un informe detallado sobre la situación del campo de batalla de Pelp, pudo llegar al cuartel general de campaña después de medio día de viaje.
Inmediatamente después, atendiendo a la llamada del comandante de la división, entró en la tienda de mando, donde se concentraron las miradas del Estado Mayor. Sus ojos afilados de intenciones indescriptibles y su elevada estatura intimidaban sutilmente al Estado Mayor. Además, los logros acumulados por Daniel Steiner pesaban en el ambiente. Daniel, después de examinar brevemente al Estado Mayor y permanecer en silencio un momento, avanzó bajo sus miradas. Deteniéndose frente a Mordón, el comandante de la división, Daniel presentó un saludo impecable. Excelencia. Soy Daniel Steiner, asignado desde hoy por orden de Su Majestad el Emperador. Como jefe del Estado Mayor, haré todo lo posible para ser de ayuda al comandante. Mordón, que miraba a Daniel con desdén, le devolvió el saludo. Normalmente habría buscado algún pretexto para criticarlo, pero gracias a que el incidente de la masacre del Hotel Lamprem que había escuchado ayer del oficial de inteligencia permanecía grabado en su mente, se estaba conteniendo a lo más posible. Bienvenido a la 7 División. Supongo que ya te han informado sobre la situación del campo de batalla. Así es. Según el oficial de inteligencia, la situación no es buena. Una brigada de infantería se ha unido a la división blindada enemiga, lo que nos pone en desventaja numérica. Has comprendido correctamente. Desde la patria nos ordenan mantener el frente, así que no podemos retroceder. Si es así, tendremos que contenerlos aunque suframos pérdidas. ¿Se te ocurre alguna buena estrategia? Daniel miró fijamente a Mordón y se sumió en sus pensamientos. ¿Cómo puedo hacer que me digan que soy incompetente como jefe del Estado Mayor? Superar esta situación de manera ordinaria sería fácil. Bastaría con decir que debían reorganizar la línea defensiva y usar pequeñas unidades móviles para contener los flancos enemigos, reforzar la seguridad en las rutas de suministro para prepararse contra operaciones de distracción enemigas y realizar movimientos tácticos. Pero si por suerte sus habilidades fueran reconocidas, seguiría siendo enviado al campo de batalla. Como no quería eso, Daniel creó un ambiente de tensión y dijo: ¿No le ha parecido extraño? Gracias a que Daniel respondió con otra pregunta, Mordón frunció el ceño. ¿Qué es extraño? Según lo que he escuchado del oficial de inteligencia, el enemigo avanzará respaldado por una brigada de infantería. Directamente hacia aquí. Atravesando campos minados y bajo fuego de artillería. ¿Cree que pueden vencer? Era cierto que incluso con una brigada adicional para la división enemiga, la ventaja seguía siendo para el defensor. Aún así, era extraño que quisieran atacar solo por tener una ligera ventaja numérica. ¿Por qué la alianza querría llevar a cabo una guerra de desgaste así? Después de reflexionar, he llegado a una suposición. ¿Y si no es una guerra de desgaste sino que prevén una victoria segura? ¿Una victoria segura? Sí. Si la brigada de infantería ataca nuestra retaguardia en lugar de nuestro frente, si logran crear un cerco simple, no tendremos más remedio que rendirnos. Mordón dejó escapar una risa de incredulidad. ¿Has perdido la cabeza? Estás diciendo tonterías. Para que nos rodeen, tendrían que infiltrarse por los flancos sin ser detectados. ¿Crees que eso es posible con sentido común? Con el tamaño de una brigada sería imposible, naturalmente. Pero con el tamaño de un pelotón, no sería completamente posible. El frente oriental es amplio. Como toda la línea del frente superaba los 2,000 kilómetros, era imposible vigilar todos los puntos. Por lo tanto, si el enemigo se determinaba a cruzar el frente con un pelotón, no habría forma de detenerlos. Mordón también lo sabía, pero esta vez simplemente estaba perplejo. ¿Y qué si cruza un pelotón? ¿Están diciendo que un pelotón de apenas 30 hombres atacará nuestra retaguardia? Es como si dijéramos que un huevo puede volar, así que nosotros, siendo una roca, ¿deberíamos evitarlo? Cuando Mordón se burló, risas suaves se extendieron por la tienda de mando. Sin embargo, Daniel no se inmutó y respondió. ¿Qué haría si ese huevo atrajera un martillo? Oye, has estado diciendo tonterías y he sido paciente, pero... es posible utilizando etelio. El etelio era uno de los minerales especiales que, al ser destruido, producía una reacción de desastre mágico peculiar que transportaba instantáneamente a las personas cercanas. Esto era lo que se utilizaba en los proyectiles de conversión de etelio, con los que Daniel había tenido una experiencia previa junto con Selvia durante una recepción. Como saben, la Alianza está invirtiendo cantidades astronómicas en el uso táctico del mineral de etelio.
Hace un año, yo mismo me vi envuelto en eso. Pero el Etelio no puede especificar concretamente la ubicación del objetivo. ¿No ha estado la Alianza dedicando enormes sumas de dinero y personal a la investigación para resolver ese problema? A estas alturas, han tenido tiempo de sobra para desarrollarlo. Uno de los miembros del Estado Mayor que escuchaba asintió en señal de acuerdo. Ciertamente, el jefe del Estado Mayor tiene razón. Si utilizan Etelio, es posible que la Alianza ataque nuestro cuartel general desde la retaguardia. Si un pelotón enemigo que ha cruzado el frente simplemente transmite las coordenadas a su cuartel general, las risas desaparecieron entre el Estado Mayor. Si el enemigo usara ese método, solo sería cuestión de tiempo antes de que las fuerzas aliadas quedaran rodeadas. Por supuesto, esto era solo una de muchas posibilidades. El Etelio era caro y el hecho de que la Alianza hubiera tenido éxito en mejorar la tecnología era solo una suposición. Si hubieran tenido que apostar, todos los miembros del Estado Mayor habrían apostado por el no. Sin embargo, Daniel decidió insistir. Porque era una persona que deseaba el fracaso, no el éxito. Deben movilizar tropas inmediatamente y ordenar una búsqueda a gran escala en bosques y terrenos montañosos donde la exploración aérea es imposible. Como es muy probable que el objetivo del enemigo sea el cuartel general, un pelotón enemigo debe estar escondido en algún lugar cercano. Mordón, que había estado golpeando ligeramente la mesa de conferencias mientras reflexionaba, miró fijamente a Daniel. Jefe del Estado Mayor. Si esto resulta ser solo una fantasía tuya, tendrás que asumir la responsabilidad. Desviar tropas que deberían dedicarse a la defensa hacia la búsqueda es una acción extremadamente peligrosa. A Daniel le gustaron las palabras de Mordón y esbozó una sonrisa fina. Es lo que espero. Asumir la responsabilidad por el fracaso de la operación y ver su evaluación degradada era precisamente el resultado que Daniel más deseaba. Mientras tanto, en una cueva del bosque cercano a la 7 División acorazada. Falta menos de una semana para que nuestras tropas avancen. Un pelotón de la Alianza que había infiltrado la línea del frente para transmitir coordenadas al cuartel general y activar el Etelio descansaba brevemente. En la cueva, donde ni siquiera habían encendido una fogata por miedo a ser descubiertos, unos 15 hombres reían por lo bajo. Esos bastardos imperiales ni siquiera soñarían que estamos aquí. Incluso si lo supieran, no saldrían a explorar. No se arriesgarían a dividir sus fuerzas en una apuesta cuando ni siquiera saben cuándo avanzará el enemigo, a menos que estén completamente seguros. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Ante las palabras del soldado, el líder del pelotón resopló con desdén. Sí, digamos que hay alguien que insiste en que deben realizar una operación de búsqueda con total convicción. ¿Por qué lo haría? En el momento en que falle, su carrera militar probablemente se iría al infierno. Especialmente peligroso en tiempos de guerra como este. Podría incluso tener que quitarse el uniforme. Cuando el líder del pelotón nos tranquilizó, los soldados rieron en señal de acuerdo. Es cierto. ¿Qué loco ordenaría una operación de búsqueda en la retaguardia cuando el enemigo está a punto de avanzar? Fin del capítulo 145.